Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Gracias a usted que nos acompaña en este lunes 2 de junio de 2014. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les recuerdo a ustedes que vamos a hacer esta mañana justamente un análisis, una revisión, si usted le quiere, una reflexión en torno a lo que ha ocurrido el pasado fin de semana, y es la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén. Ayer fue este acto importante de investidura y ha habido un discurso, un planteamiento. Vamos a conversar sobre este tema. Hablaremos con nuestro invitado desde luego sobre el papel que jugará el partido que representa en adelante o el que va a continuar desarrollando en adelante frente a 5 años más del FMLN en el ejercicio del poder. Tenemos mucho de qué conversar. Está con nosotros en nuestros estudios Ernesto Mason. Él es el vicepresidente de ideología del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Neto, es un gusto, bienvenido. Buenos días, William. Un saludo a todos los televidentes de la entrevista en línea de la prensa gráfica. Un gusto estar acá. Perfecto. Bueno, para comenzar, Ernesto, ¿sí estuviste en la toma de posesión o no? No pude estar porque no fui invitado. De parte del partido invitaron a nuestros diputados, alcaldes, invitaron al presidente del partido y luego el resto de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional no nos invitaron. No sé si habrá sido una falla de protocolo o habrá sido alguna petición especial del presidente saliente. Únicamente el presidente del COENA sí estuvo, Jorge Velado. Sí. Bueno, entonces el discurso, porque sí me interesa que conversemos un poco sobre el planteamiento que se escuchó ayer en el discurso de un poco más de 40 minutos de Salvador Sánchez Serén, y entonces como todos nosotros, por la radio, por la televisión. Sí, mira, fue un discurso muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a oír del presidente saliente. Creo que fue un discurso de unidad, de concertación, un discurso de tolerancia, un discurso llamando a la necesidad del diálogo, del entendimiento, de lograr acuerdos para sacar adelante el país. Eso lo veo muy positivo. Un discurso, aunque tuvo una parte partidaria, creo que no abusó de hacer un discurso partidario, y aunque tuvo un reconocimiento completamente desmerecido al presidente saliente, creo que fue un discurso que en ningún momento llamó al odio, llamó a la división, llamó a la confrontación, sino todo lo contrario, llamó al entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales del país, y eso lo veo muy positivo. Eso es lo que el país necesita escuchar para generar ese clima de confianza que es tan necesario para El Salvador, para que salgamos de este estancamiento en el que nos encontramos y en que nos hemos encontrado en los últimos 7 años. El país necesita de lograr acuerdos y no de un gobierno que imponga sus decisiones mediante el transfugismo, mediante la compra de voluntades, sino de un gobierno que busque a la principal fuerza política de oposición para lograr acuerdos y lograr entendimientos para la solución a los grandes problemas del país. De ahí, por otro lado, siento que no hubo mucho contenido concreto en cuanto a propuestas. Me llama la atención que se menciona muy poco el tema de la inseguridad que vive el país. Sí dice el profesor Sánchez Serén que él estará al frente de la inseguridad, pero que no dice qué hará con respecto a las maras. Ahora bien, Ernesto, perdón, algunos sugieren de que no necesariamente en un discurso como este se puede esperar tantas cosas, pero ¿crees tú que sí había que delinear un poco más por dónde es que va a caminar? Yo creo que sí, porque en otros casos lo hizo. Por ejemplo, veo con muy buenos ojos que he hablado del pacto por el café. En la reunión que tuvimos la semana pasada con el presidente electo y con miembros de su círculo cercano y miembros del partido Arena, le platicaba yo de que un acuerdo fácil de hacer para un sector tan importante para el país, un sector estratégico tanto en materia económica, social como medioambiental, es el café, y que la propuesta de Norman Quijano y la propuesta de él y los compromisos adquiridos durante la campaña eran muy similares, y que era algo fácil de lograr consenso y de empezar a dar muestras de confianza de que eso será un gobierno dialogante, un gobierno concertador y un gobierno que empiece a enfrentar los problemas del país. Entonces, tal cual él se refirió al tema del café, ¿esperabas que, por ejemplo, él hiciera más referencia al tema de la seguridad pública? Hay dos temas centrales que están presentes ahí en los sondeos de opinión pública, en la expresión diaria de la gente en el bus, en la calle, en cualquier lado, y es el tema de la situación de la inseguridad que vive el país y el tema de la economía. En el caso de la seguridad pública, ¿esperabas más énfasis sobre eso?
esperaba más en el tema de la seguridad pública, porque es el principal problema que viven los salvadoreños y que también afecta el problema económico. O sea, mucho empleo no se genera, mucha inversión no se da debido al grave problema de inseguridad que vive el país. Y siento que el gobierno saliente sentó un precedente nefasto de pactar con los grupos criminales. Creo que la población esperaría ver, bueno, este nuevo gobierno va a continuar alguna especie de pacto con los líderes de las pandillas, se va a dejar chantajear por las pandillas o va a enfrentar el problema de la inseguridad de manera integral, apostándole a la prevención del delito, dando oportunidades de reinserción, pero también dotando de recursos a la Policía Nacional Civil y a las fuerzas de seguridad para el combate efectivo a la delincuencia. Eso es lo que esperábamos oír muchos en el tema de la inseguridad. Pero como te digo, en general siento que fue un muy buen discurso, siento que fue muy bien asesorado el profesor Sánchez Serén y creo que es el tipo de discurso conciliatorio, de tolerancia y de entendimiento que el país necesita oír para generar esa confianza. Habrá que ver si cumple y vamos a estar pendientes de si se pasa de la palabra al hecho. Eso es lo que esperaríamos. Luego, lo positivo del discurso, lastimosamente, fue empañado por el señor Sigfrido Reyes, quien al leer la agenda de la próxima semana en la Asamblea Legislativa hace alusión a los diferentes procesos de persecución política que está siguiendo la Asamblea Legislativa, que creo que para que exista el clima de entendimiento, de confianza y de diálogo que el país necesita, deberían de empezar por desactivar esos elementos de persecución política que lamentablemente se dieron en el gobierno de Funes. Eso se le ha dicho también en privado al presidente Salvador Sánchez Serén y esperemos que cumpla. Ha mandado mensajes en ese sentido y esperaríamos pues que demuestras de que el diálogo será sincero y que quitará elementos que minan el diálogo como son esta persecución política que se da de manera injustificada contra Ana Vilma Escobar, contra Roberto Dabuizón, contra mi persona, en fin, contra varios miembros que han sido críticos del gobierno anterior y que han retrocedido en la historia democrática del país en recurrir a la persecución política para enfrentar al adversario. Ernesto, ¿crees tú entonces que el planteamiento que hizo Salvador Sánchez Serén, más bien el que hizo Sigfrido Reyes como presidente de la Asamblea Legislativa, contrastó con lo que planteó Salvador Sánchez Serén? Sí, definitivamente, y creo que la conducta del grupo parlamentario del FMLN al apoyar estos caprichos de persecución política del bachiller Funes, creo que le restan a ese mensaje de confianza, de entendimiento, de diálogo que ha lanzado desde sus inicios Salvador Sánchez Serén. Esperamos que haya una unidad y una consistencia de mensaje por parte del FMLN para que se den las condiciones para que se dé ese diálogo. Volvamos entonces sobre el tema de la seguridad pública. En esa parte sí, ¿crees tú que hubo entonces una falencia, una deficiencia? O sea, no creo que dijo nada malo. Creo que no ahondó mucho en el tema. Me parece que profundizará más. Me parece muy bien, por ejemplo, de que diga que él se va a poner al frente del tema de seguridad. Eso manda un mensaje que va a ser un tema prioritario, dado que el presidente de la República lo va a liderar directamente, lo cual había sido una propuesta que había hecho Norman, de que él iba a ser el líder del tema de seguridad en el gobierno de Arena. Eso me parece bien, pero creo que no habló mucho al respecto, no mencionó a las pandillas, no mencionó qué va a hacer con la tregua, va a propiciar el gobierno, va a fomentar la tregua, va a tratar de hacer alguna especie de pacto de entendimiento con las pandillas como lo hizo el gobierno anterior, lo cual siento que fue nefasto, les permitió a las pandillas fortalecerse, les permitió a las pandillas ganar territorio y ahora en esta ola de criminalidad que estamos viviendo en estos días donde los homicidios van creciendo alrededor del 70% con relación al año anterior, es una manera de las maras y las pandillas de chantajear al gobierno, diciéndoles o nos devuelven los privilegios, o pactan con nosotros, o se la van a ver de esta manera. Creo que el profesor Sánchez Serén no debe caer en la tentación de buscar pactos que sientan precedentes nefastos en el tema de las pandillas, no debe pactar con grupos criminales, sino enfrentar este problema de manera integral, de manera consistente y tomando en cuenta todas las fuerzas políticas, económicas y sociales del país para enfrentar un problema que es de nación. Ojalá otro gran acuerdo que surja de este gobierno sea el acuerdo nacional por la seguridad. El país lo necesita y lo demanda a gritos. Ahora, el presidente Salvador Sánchez Serén en su discurso inicial hizo mucho énfasis sobre el crecimiento. Unidos, decía él, crecemos todos.
insistió mucho en esa frase. Claro, de entrada eso suena como un eslogan, pero también manda un mensaje claro. Digo, porque habla de unidad y plantea una relación entre unidad y crecimiento. Entonces, ¿cómo evalúas esa frase? Creo que es correcto en afirmar eso. Creo que el país necesita de un clima de unidad, de un clima de diálogo para generar ese clima de confianza. Ese clima de confianza, de reglas claras que genera inversión, esa inversión genera crecimiento, ese crecimiento genera más empleo y genera más recursos para el Estado sin necesidad de golpear más a los ciudadanos con nuevos impuestos. Eso es lo que el país necesita. Y creo que hace muy bien el presidente Sánchez Serén en lanzar ese mensaje de tolerancia, de unidad, de diálogo, de entendimiento, porque es lo que los salvadoreños esperan oír de la clase política. De nuestra parte estamos en toda la disposición de colaborar con el gobierno en todo lo que sea beneficioso para sacar adelante el país. Hay Neto, perdón, hay un parteaguas entonces en términos del planteamiento de cómo se asumen incluso la parte discursiva entre este gobierno entrante y el saliente. O sea, al final eran gobiernos, los dos son gobiernos de izquierda, pero sí observa entonces hay una diferencia sustancial entre la administración de Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén. Bueno, ¿crees tú que se pasará de la parte retórica del discurso a los hechos? Por lo menos en el discurso ha sido muy diferente. Veíamos cómo el día sábado al mediodía el presidente saliente lanzaba un discurso de odio, de descrédito, de división, de confrontación, de ataques a sus adversarios políticos, y vemos cómo el domingo el presidente entrante lanza un discurso concertador y de diálogo y de entendimiento, sin ataques directos y sin fomentar o incitar al odio y a la división. Eso siento yo que es muy positivo. Habrá que ver si de la palabra pasan a la práctica. Ahora, pero es interesante esto porque, digo, en un momento determinado se podía esperar que tuviera un discurso más beligerante Salvador Sánchez Serén, digo por sus credenciales, de dónde viene, cuál ha sido su planteamiento histórico, incluso una persona que fue comandante del movimiento guerrillero durante el pasado conflicto armado, pero no ocurrió así. O sea, ¿cómo se explicará eso? Bueno, una explicación puede ser que ya haya madurado el profesor Sánchez Serén, que haya cambiado, que haya visto que las ideas que tenía de jóvenes no son viables en el presente, y que lo que ha funcionado es un sistema donde se respetan las libertades individuales, se respeta una democracia representativa, un republicanismo con la separación correspondiente entre los diferentes poderes del Estado, de respeto a la Constitución, y los países que crecen son los que respetan todo eso. Los países que crecen son los que respetan las libertades económicas, que respetan la propiedad privada, que respetan el derecho a la libertad de expresión, la libertad de prensa. Esos son los países que crecen en el mundo. Los países que restringen esas libertades individuales, esas libertades económicas, que atentan en contra de la democracia, que cambian las reglas de juego, son los países que no crecen, los países que se estancan y los países que retroceden. Esperemos que esa sea una muestra de que el presidente Sánchez Serén se ha dado cuenta de lo que funciona y que hay que ser prácticos y pragmáticos, y que un presidente o un gobierno debe ser quien lidere a todas las fuerzas del país, las fuerzas políticas, las fuerzas económicas, las fuerzas sociales de la sociedad, para buscarle solución a los grandes problemas del país y para generar un clima de confianza, de diálogo y de entendimiento que abone a enfrentar los problemas del país de manera integral. Esperemos y le tomamos la palabra y creemos que debe pasar ahora de la palabra, del discurso, al hecho, para hacer cosas buenas para el país. Si él es consistente en un diálogo serio con la oposición, en un diálogo serio con el empresariado, con los tanques de pensamiento, si él es consistente en eso, al país le puede ir muchísimo mejor de lo que le fue en el quinquenio pasado, el primer quinquenio del FMLN. Bien, hacemos una primera pausa comercial. Cuando volvamos, este planteamiento tendrá que ver con el hecho de que no hay más opción que el tema de unidad en un país donde la situación económica es apremiante, donde la inseguridad también, y donde los gobiernos de forma unilateral han hecho el esfuerzo por salir adelante, pero no han podido. Es por esto que
¿Se está caminando en este sentido? Es una pregunta planteada para el siguiente segmento. Y también me interesa, Ernesto, que conversemos después de la pausa sobre el papel del Partido Arena, si habrá un cambio, digamos, en el comportamiento que tuvo el Partido Arena, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa, frente a la administración de Mauricio Funes y a lo que puede ser ahora Salvador Sánchez Serén. Vamos a la pausa, volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutriz. Multiplicamos la forma de informarte. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutriz. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código ALIVE de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutriz, multiplicamos la forma de informarte. Un graficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El graficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un graficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el graficionado sueña con volver a un mundial. El Gráfico, lo hacemos por deporte. Continúa con nosotros en la entrevista en línea desde la sala de redacción de la prensa gráfica Ernesto Mason. Él es el vicepresidente de ideología del partido de oposición Arena. Ernesto preguntaba, hay 2 cosas puntuales. Es la primera, y es si el planteamiento, el discurso, el mensaje, el contenido de este discurso de Salvador Sánchez Serén, su primer discurso a la nación, pudo tener que ver de alguna forma el hecho de que no hay más camino que transitar por algunos senderos, que tiene que ver con de cómo incorporar a todos los sectores vivos, a todas las fuerzas políticas en el país. Digo, para enfrentar la situación de la inseguridad, de la economía, ¿será que no hay otro camino? Entonces, ¿puede que se esté comprendiendo que ante eso estamos? Yo creo que es muy madura la posición, por lo menos en el discurso, y habrá que esperar si actúa de la manera que habló en el discurso, de que el país no puede salir adelante si no hay acuerdos de país, si no hay consenso, si no hay diálogo, si no hay entendimientos, especialmente entre las 2 principales fuerzas políticas del país. Hay que recordar el contexto en el que es, digamos, entre comillas, elegido Salvador Sánchez Serén, con una votación 50-50, con muchísimas irregularidades. Ganó oficialmente por 6.386 votos, cuando hubo cerca de 25.000 votos entre impugnados y nulos, cuando hubo un Tribunal Supremo Electoral completamente parcializado a favor del FMLN y en contra de Arena, cuando hubo muchos vicios, muchos abusos y muchas ilegalidades permitidas por ese Tribunal Supremo Electoral parcializado. En fin, él, digamos, ganó legalmente porque se agotaron todos los recursos y porque la institucionalidad estaba a favor de ellos. Pero creo que
él debe entender el mensaje que la población salvadoreña está dividida y que quizás, aunque legal y oficialmente él obtuvo una victoria pírrica, creo que si le quitamos todos los vicios, todos los abusos, toda la parcialidad, la historia hubiese sido muy diferente y el victorioso no hubiese sido el presidente actual, Salvador Sánchez Serén. Yo creo que todo ese contexto lo hace a él ver lo que vive el país de una manera muy madura y que debe tomar en cuenta a todos los sectores, que no debe poder ni está en condiciones de poder imponerle al país lo que quiera su partido, sino de dialogar y de concertar con el principal partido de oposición, que obtuvo la misma cantidad de votos o más que él, y buscar las soluciones a los problemas del país. Ahora, en cuanto al rol que va a jugar Arena será una oposición constructiva, una oposición dialogante, dispuesta a concertar, dispuesta a lograr entendimientos, dispuesta a mantener un esquema de diálogo permanente entre el FMLN y Arena, entre el gobierno y Arena. Arena será una oposición que proponga. Hemos puesto a disposición del gobierno el Plan País que presentó el doctor Norman Quijano y el doctor René Portillo Cuadra. Hemos puesto a disposición nuestras propuestas en materia de seguridad para sacar al país de la crisis en la que se encuentra en materia de inseguridad. Hemos siempre expresado nuestra vocación a dialogar y a estar y trabajar de la mano con el gobierno en todo lo que sea beneficioso para el país. Ahora también seremos una oposición que esté vigilante de que el gobierno nuevo cumpla con su compromiso con el país, cumpla con ese manifiesto que fue publicado tanto antes como después de la elección por la fórmula de Salvador y Oscar. Ese manifiesto que contenía el respeto a la Constitución, el respeto a nuestro sistema de libertades individuales, el respeto a la propiedad privada, el respeto a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, el respeto a las reglas claras, que sea un gobierno austero, transparente, que rinda cuentas, un gobierno responsable en materia fiscal. En fin, todo ese compromiso nosotros vamos a estar atentos de que se cumpla y vamos a contribuir para que se cumpla. Ahora bien, como ustedes podrían estar esperando, por ejemplo, pasar del discurso a los hechos, en el caso del FMLN de Salvador Sánchez Serén como presidente de este país, si a ustedes les piden, por ejemplo, al partido Arena también pasar entonces del discurso a los hechos, ¿tienen ustedes hechos que demostrar o en qué hechos ustedes estarán siendo coherentes entre el discurso también y la acción? Bueno, apoyando las iniciativas del gobierno que sean consensadas, que hayan sido dialogadas y que se haya logrado un entendimiento, nosotros los vamos a apoyar. Nos vamos a apoyar en todo lo que sea beneficioso para el país. El país está en una situación crítica en materia fiscal y económica que necesita de mensajes claros de confianza, y todo eso lo vamos a apoyar nosotros, pero también necesita de responsabilidad, de transparencia por parte del gobierno en el manejo de las finanzas públicas y de una política de austeridad real, no una política de despilfarro, de una mala priorización de los recursos del Estado como la que hubo en el gobierno anterior, que dejó abandonada la seguridad, dejó abandonada la educación, dejó abandonada la infraestructura del país y privilegiaba gastos como viajes, como caravanas y ese tipo de cosas. Pero de inmediato hay como dos iniciativas concretas en discusión en la Asamblea Legislativa. Una tiene que ver precisamente con todo el paquete de reformas fiscales y la otra con la emisión de bonos. O sea, en esas dos iniciativas, por ejemplo, ¿cómo se va a plantear el Partido Arena? Nosotros vemos muy peligrosa la iniciativa de reforma fiscal, que no es una simple reforma fiscal, ahí va un ataque hacia la libertad de expresión y hacia la prensa. Busca chantajear a los medios de comunicación escritos mediante un impuesto y creo que no sería saludable. También el impuesto a las transacciones bancarias busca fomentar la informalidad en perjuicio de la formalidad, y siento que en un país que ha crecido 0.8% en promedio durante los últimos 5 años, lo peor que puede hacer es subir más impuestos, lo cual nos garantizaría meternos en ese círculo vicioso de estancamiento económico, de estancamiento del empleo y de más carga impositiva a la ciudadanía que impida que la economía se pueda recuperar. Es decir, el paquete de reforma tributaria planteado en términos generales, todo este paquete
va a generar un efecto contraproducente en la actividad económica. O Sí. sea, ¿qué habría que hacer entonces? Hay que esperar que la actividad económica evolucione, que crezca, la dinámica económica de este país se supere 0.8% y entonces hablar de reformas fiscales. Yo creo que antes de hablar de más impuestos y de más endeudamientos, se debe hablar de un plan serio de austeridad. Se debe hablar de un plan serio de sanidad y de responsabilidad fiscal. Se debe hablar de reducir el déficit, de priorizar adecuadamente los recursos, el gasto y la inversión del gobierno. Entonces, si eso se hace de manera integral, pues estamos abiertos a ver nuevas cargas impositivas, pero primero deben mandar señales de austeridad, señales de transparencia, señales de responsabilidad fiscal. Bueno, algo que debe ser básico es que pasen la ley de sanidad y de responsabilidad fiscal, que era un compromiso cuando Arena les dio hace 2 años los votos para los 800 millones, que les sirvió para pagar todos los letes. Pero ¿qué hicieron? No cumplieron con ninguno de los compromisos que firmaron en esa ocasión. Entonces ellos tienen que generar confianza también a Arena. Miren, esta vez somos diferentes, esta vez sí vamos a cumplir. Esta vez no solamente vamos a firmar compromisos que después incumplimos a cambio de votos y que nos apoyen las iniciativas. Tienen que dar muestras de que van en serio y tienen que dar muestras de confianza de que se puede confiar en los compromisos que alcancemos. O sea, después de la decisión que ustedes tomaron de apoyar la emisión de bonos hace 5 años, no hay nada que les demuestre de que esto se debe de hacer otra vez como se hizo hace 5 años. No, se apoyó hace 5 años. Exacto, pero y se apoyó nuevamente 800 millones cuando se vencían. Pero no hubo pacto fiscal, no hubo compromisos concretos, Sí, o fue si un los hubo, pero no se concretaron. Fue O sea, un compromiso firmado por todos los partidos políticos del bloque del FMLN, por el secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República en ausencia del presidente y de parte de Arena. El único compromiso que se compró que se cumplió fue el de pasar y dar los votos para los 800 millones y de lo que iban a dar ellos a cambio, que era la ley de responsabilidad y sanidad fiscal, ciertas medidas de austeridad, congelamiento de contrataciones, en fin, una serie de cosas que se habían comprometido, no cumplieron absolutamente nada. Entonces, deben darse esas muestras de que sí van a cumplir, de que el diálogo es serio, que el diálogo es sincero, y para eso pues van a contar con los votos de Arena y con el apoyo de Arena en todo lo que sea beneficioso para el país. entonces, en los dos casos, paquete fiscal y también la emisión de bonos, los van a someter al mismo rasero. Creo que los dos se deben discutir más ampliamente. Creo que tal como está, la reforma fiscal lleva vicios atentatorios en contra de la libertad de expresión y la libertad de prensa específicamente. De la manera que está, definitivamente no podemos dar nuestro voto. Creo que hay que analizar el impuesto a las transacciones bancarias. Creo que vendría a encarecer todos los productos del país. Es un impuesto que va en cascada y que vendría a encarecer todos los productos de la canasta básica del país y vendría a golpear a los más vulnerables de los salvadoreños. Creo que tal como está planteado tampoco debería pasar y debemos discutirlo más. Ahora, veámoslo, pero veámoslo dentro de un contexto donde hayan contraprestaciones por parte del gobierno, donde hayan compromisos serios que se cumplan por la austeridad y por la responsabilidad fiscal. Ernesto, como digo, procedimientos legales, porque no son ilegales los procedimientos de cómo se consiguen las aritméticas legislativas, un gobierno, un partido puede decidir irse por la aritmética de los 43 votos, obtengo los 43 votos, los 56 en otro momento determinado de mayoría calificada, y irme por esa ruta. O sea, ¿qué sería lo más conveniente? O sea, mira, se puede optar por ese camino, pero... voy a diferir contigo un poco, William, porque sí hay procedimientos ilegales para lograr la aritmética en la Asamblea Legislativa. Un procedimiento ilegal es la compraventa de diputados. Si alguien compra diputados que traicionan a sus votantes y se pasan a apoyar completamente lo opuesto para lo cual fueron electos, eso es una práctica ilegal de lograr la aritmética legislativa, que dicho sea de paso se ha dado en esta y en la pasada legislatura. Con 14 diputados en la legislatura pasada, más 14 de Arena y 3 de otro partido político, y con 5 diputados, justamente los que necesitaban en esta legislatura. Entonces, esas son prácticas ilegales que lamentablemente creo que es una deuda de la Fiscalía General de la República al no haberlas investigado adecuadamente, porque en la gran mayoría de esos casos de los diputados transfugas
su capacidad adquisitiva y su estilo de vida ha cambiado radicalmente luego de que se volvieron transfugas. Habrá que investigar por qué, habrá que investigar si es porque recibieron dinero o que recibieron a cambio. ¿Tú esperarías que no se continúe con esa ruta, que no se vaya por ese, si insiste en ese camino, o habrá un cambio en ese sentido? Yo creo que esa pudiese ser otra señal que genere un gran clima de confianza para nuestro país, que se hagan leyes para evitar el transfugismo. Hay una sentencia en la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que podría venir a prohibir el transfugismo, que si alguien quiere cambiarse de partido, pues puede hacerlo, pero renuncia a su curul, porque llegó a ese curul por un partido político. Y si alguien no quiere seguir los principios, los valores y la línea de un partido político, pues puede optar por una candidatura independiente perfectamente. Pero creo que no puede seguir este esquema del transfugismo donde se burla la voluntad del pueblo salvadoreño, donde mediante prácticas ilegales y corruptas los diputados traicionan a sus votantes y pasan a apoyar lo completamente contrario para lo cual fueron elegidos. Esa pudiese ser una buena señal, que se logre un acuerdo en ese sentido, un acuerdo de nación, que es lo que más conviene para el país a largo plazo. Creo que darle la garantía a los votantes de que lo que ellos elijan van a ir a representarlo fielmente a la Asamblea Legislativa va a generar muestras de confianza que podría apoyar ese clima de inversión. Bueno, perfecto. Vamos a hacer una pequeña pausa comercial más. Cuando regresemos, entiendo, Ernesto, que esta misma mañana estaría yendo a la Fiscalía General, ¿no?, de la República, a poner, a la Fiscalía para poner una denuncia en... No, iría a los tribunales de sentencia a poner una demanda contra él. Por el tema de difamación. Sí. Bueno, vamos a la pequeña pausa comercial. Cuando regresemos hablemos en detalle sobre esto, las implicaciones que tendrá. Hay un tema también que está ahí planteado y es la sentencia, o más bien la admisión de un recurso en la Sala de lo Constitucional que deje en suspenso eventualmente la posibilidad de que el presidente Mauricio Funes, el expresidente Mauricio Funes, pueda acudir o se pueda ir a oficializar como diputado del Parlamento Centroamericano. Vamos a la pausa, volvemos. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. Un gran aficionado no olvida la historia, y aunque perdió una y otra vez, no perdió el orgullo. El gran aficionado se levantó entonando su grito de batalla, respirando gritos de gol y celebrando las épicas victorias. Un gran aficionado cree en la magia de la camiseta y mantiene viva la ola de fe, porque el gran aficionado sueña con volver a un mundial. El gráfico lo hacemos por deporte. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris.
Bien, Ernesto, entonces, corregía, no es a la Fiscalía, sino a los tribunales. Es a presentar la denuncia por difamación, es una demanda en contra del expresidente Mauricio Funes. Sí, es una a ver, demanda ¿qué va a hacer esto? En contra de Carlos Mauricio Funes Cartagena por los delitos de difamación y de calumnia en mi contra. Es una demanda donde se exige la cantidad de $10 millones, que es la misma cantidad que él ha exigido de mi persona, por lo que él aduce son difamaciones de mi parte. Y en su totalidad, al ganar el juicio, esa cantidad de dinero irá destinada a un fideicomiso para atender a las víctimas de la violencia en El Salvador. Acudiré también a la Fiscalía General de la República para pedirle que se investigue las notas periodísticas que han salido a raíz de la publicación en El Faro sobre los favores del expresidente Funes a sus amigos, sobre un pasaporte diplomático a una amiga de él, sobre un spa que también construyó esa amiga de él, y una mansión donde vive una amiga de él, otra mansión que se menciona donde vivirá, y el mismo expresidente Funes ha admitido que vivirá en esa mansión de una empresa de un amigo. En fin, hay muchas cosas que dan lugar a pensar la comisión de delitos o conductas tipificadas como delitos que pudieran salir de ese reportaje. Y esperaría que la Fiscalía General de la República ya haya iniciado de oficio una investigación al respecto, y si no lo ha hecho, pues esperaría que se inicie a la brevedad posible. Ahora, en el caso inicial del que conversábamos, de difamación, ¿cuál es el planteamiento que hace entonces a los tribunales? Bueno, son varios casos en los que el presidente de la República se ha referido a mí, acusándome de delitos, o difamándome, o injuriándome, y peor aún, utilizando recursos públicos para ello, porque muchos de esos casos ha sido en su programa, en su famoso programa radial Conversando con el Presidente, que ha sido realizado para atacar, difamar, calumniar a sus opositores políticos, y para, cobijado en su fuero, permitirse hacer todo este tipo de delitos de manera impune. Ahora que ya el presidente de la República no tiene fuero, y yo había anunciado esto desde hace varios meses, que al no tener fuero el señor presidente de la República, pues yo acudiría a los tribunales a enfrentarlo como un ciudadano común y corriente. Hay que comentar también, William, que el expresidente Funes tenía la idea de juramentarse ayer mismo como miembro del Parlacen. Había solicitado que viniese la presidenta del Parlamento Centroamericano a juramentarlo aquí al país, y estaba haciendo gestiones para ello el mismo 1 de junio, porque no quería pasar un tan solo día sin fuero. Luego tomó el acuerdo del Parlamento Centroamericano de juramentarlo hasta el día 25 de junio. Pero posterior a eso salió una resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que impide que el señor presidente de la República ingrese al Parlacen. Y yo creo que lo que él ha perseguido es seguirse cobijando en un fuero que le dé inmunidad parlamentaria para seguir atacando, para seguir despotricando y para evitar que los afectados por sus ataques acudan al órgano judicial o a la Fiscalía General de la República a enfrentarlo. O sea, en tu caso particular, por ejemplo, en la denuncia por difamación, si él se hubiera parado ayer, por ejemplo, al Parlacen, no hubiera procedido la denuncia tuya. Hubiera tenido los efectos por la inmunidad. No hubiera procedido, lo hubiera mandado a la Asamblea y el bloque oficial lo hubiese archivado en la Asamblea Legislativa. Pero en este caso, entonces, los tribunales lo tratarán al igual que tienen que tratar como un ciudadano común. Y también es importante aclarar que yo tampoco hubiese acudido este día a los tribunales si el presidente de la República en aquel entonces hubiese desactivado todos esos procesos de persecución política en contra de Ana Vilma de Escobar, en contra de Roberto de Abuizón y en contra de mi persona. Si él hubiese tenido bien haber hecho eso, pues no hubiera tenido sentido continuar con esto, dado que todas las declaraciones estas se dieron dentro de un contexto de la campaña electoral y hubiese podido verse de esa manera. Pero sin embargo él, posterior a las elecciones, continúa con sus ataques, probablemente previendo de que iba a tener el fuero otros 5 años más.
continúa con sus ataques, continúa con sus procesos de persecución política, continúa ofendiendo, continúa calumniando, continúa difamando. Entonces el presidente de la República escogió esa vía y tendrá en mi persona un buen adversario a quien enfrentarse a la justicia. Y si se hace justicia, el presidente de la República va a salir condenado, y esperaría yo que más salvadoreños que se hayan visto afectados por esta conducta tan impropia de un presidente de la República, alguien que ha generado tanto odio en nuestro país y que se ha dedicado mediante la cobardía de un fuero que le da inmunidad a calumniar, a difamar y a dañar el honor de tantas personas correctas en El Salvador. Ojalá que esas personas también acudan a los tribunales a enfrentar a Carlos Mauricio Funes Cartagena, el ciudadano. Ahora bien, Ernesto Mason no difamó al presidente Mauricio Funes en aquel momento. En ningún momento. Creo que él, al presentar una demanda en mi contra, ha sido muy mal asesorado. Cuando se dio el choque del Ferrari, el famoso choque del Ferrari, muchos pedimos explicaciones y expresamos nuestras dudas. Dígame, hay muchos hechos que se dieron que son muy coincidentes y que dan lugar a pensar muchas cosas. Por ejemplo, que el presidente de la República aterrice en un vuelo privado a eso de las 2 de la mañana. Pocos minutos después y a 3 cuadras de Casa Presidencial se produce el accidente de un Ferrari que se va a ensartar al redondel Maferrer. Se sabe que al presidente de la República le ha gustado andar en esos carros, y que incluso en la Feria Internacional, en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones, ahí ha guardado algunos de esos carros en los que se le ha visto por las calles de San Salvador el señor presidente manejándolo. Después, pocas horas después, el presidente de la República es intervenido de emergencia en un hospital por una grave lesión en la cadera, que tiene un tipo de lesión que son producidas frecuentemente por accidentes automovilísticos. Y luego la versión oficial de Casa Presidencial es que el presidente de la República sufrió esa lesión por la que tuvo que ser operado de emergencia porque se resbaló mientras se amarraba el zapato. Entonces son varios hechos. Ya, pero ¿en qué momento entonces se supone que habría difamado al presidente? Según él, porque yo pedí explicaciones, según él, porque yo pedí que se investigara. Y según él, pero no, Ernesto Mason no lo acusó directamente al presidente de la República de ser él el conductor de ese vehículo. En ningún momento. Y viéndolo estrictamente, legalmente, si lo hubiese acusado de ser él el conductor, ¿de qué delito lo estoy acusando? Simplemente estoy diciendo que fue parte de un accidente de tránsito, pero eso no es ningún delito. Chocar no es un delito. Entonces, creo que los amigotes o los abogados de Mauricio Funes lo han asesorado muy mal. Y creo que él ha hecho muy mal en proseguir con este proceso judicial. ¿Bajo qué condiciones Ernesto Mason entonces retiraría una demanda? Mire, una denuncia. Yo creo que... ¿Estarían dispuestos a retirar esto? Yo siempre he estado en la disposición, William, de en el momento de que ellos desistan y desactiven todos estos procesos de persecución política en contra de los diputados de mi partido y en contra de otras personas que también han sido objeto de persecución política, de nosotros no proseguir con este tipo de cosas. Creo que el país tiene temas muchísimo más importantes y creo que no contribuyen este tipo de actitudes con un presidente saliente y la oposición de un partido político, no contribuyen al clima de diálogo y de entendimiento que se debe generar. Por eso decía que era contradictorio luego del discurso concertador de Sánchez Serén el día de ayer, él quisiera alusión en el presidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, a todos estos procesos de persecución política que se están dando. Creo que eso vino a empañar bastante el discurso de diálogo y de concertación del presidente. Y sobre esos casos en particular, entonces, la sugerencia de ustedes es que esto debería desactivarse. Las dos comisiones que se han formado en el caso de Ana Vilma de Escobar y Roberto Dawison deberían desactivarse. Definitivamente. Creo que se senta un precedente nefasto el que un gobierno recurra a la persecución política. Es algo que no se daba desde antes de la guerra, desde que se vivían gobiernos militares que en algún momento perseguían a los opositores de alguna u otra manera. Creo que esto no debe darse, no debe retrocederse en materia democrática en el país con esta cosa, así como tampoco debe un funcionario público valerse de su fuero y cobijarse cobardemente en un fuero para atacar y cometer delitos en contra del honor de las personas. Creo que ninguno de los precedentes es bueno. Por eso
creo que también debe sentarse precedente de que el funcionario que se le pase la mano y que se abuse de su fuero también pueda enfrentar las consecuencias en el órgano judicial, lo que estaría pasando para Mauricio Funes este día. Bien, vamos a ir en este momento a la última pausa comercial, al cierre de la entrevista. Cuando regresemos, hablemos de un tema que ha estado sonando mucho en redes sociales, y esto porque el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Walter Araujo, ha insistido en señalamientos bastante directos hacia el presidente del COENA, Jorge Velado. Y bueno, quisiéramos saber cuál es la interpretación que tienen ustedes como COENA de estos señalamientos y qué es lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa y volvemos. Ingresa gratis a un nuevo nivel de lectura. Desde tu computadora, busca en nuestra página web el link del kiosco LPG. Regístrate y listo. Escoge tu lectura. En tu tablet, iPhone o Android, ingresa a App Store o Google Play. Busca kiosco LPG. Descarga la aplicación y disfruta de todas nuestras publicaciones digitales. Grupo Dutris. Multiplicamos la forma de informarte. Cada momento, donde quiera que estés, te damos el mejor contenido en diferentes plataformas. Para que tú escojas el medio para informarte. Y ahora con Grupo Dutris Alive, la nueva aplicación digital. Vive la información como una nueva experiencia en tu periódico. Multiplicamos la forma de informarte. Grupo Dutris. La pasión del deporte la vives también en elgráfico.com, el sitio deportivo más completo de El Salvador, con la información actualizada y resultados minuto a minuto de los partidos en juego. Elgráfico.com, conectados por deporte. Una nueva forma de vivir la información. GDA Live de Grupo Dutris. Ingresa a App Store o Google Play y descarga gratis la aplicación GDA Live. Ahora, busca en nuestros periódicos y revistas los iconos de GDA Live. Enmarca la imagen dentro de tu pantalla para animarla. Toca 2 veces la imagen para vivir la información en pantalla completa. Y recuerda que en el código Alive de la portada estaremos actualizando nuestras noticias. Con GDA Live, vive la información. Grupo Dutris, multiplicamos la forma de informarte. Bien, estamos al cierre de la entrevista en línea. Ernesto, para cerrar, ¿qué es lo que está pasando? Porque hemos visto en los últimos, que sería prácticamente en las últimas 48 horas, unos 2 o 3 días atrás, una cantidad de tweets escritos por Walter Araujo o otros anónimos, con un cuestionamiento bastante duro, bastante directo en contra de Jorge Velado, el presidente del COENA. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? O sea, mira, Walter no está dentro del partido ya, o sea... No, mira, está ocurriendo lo que ha ocurrido con este personaje, con este triste personaje de la vida nacional a lo largo de los últimos años. Es una persona que tiene serios problemas. No sé de qué tipo, si solamente de alcohol o problemas mentales. Que hablando con un psiquiatra la vez pasada me decía de ver lo que escribe esta persona, una persona que no está en un estado de sanidad mental y que necesita atención urgente. Walter ha sido uno de los principales causantes del retroceso democrático en materia electoral que ha tenido nuestro país, con un Tribunal Supremo Electoral completamente parcializado.
a favor del FMLN, que permitió una inmensa cantidad de ilegalidades, abusos y violaciones a nuestra ley del Código Electoral y a nuestra ley de partidos políticos, y que empañó las elecciones y que nos da como resultado un presidente que no es producto de una elección legítima, transparente. Y a mí también me insulta por las redes sociales desde hace años. Insulta, dice cosas verdaderamente vulgares y grotescas en contra incluso de mis familiares, de mi esposa, de mis padres, cosas que son completamente impropias de una persona que ostente una magistratura dentro del Tribunal Supremo Electoral. Pero es una persona que, escudada en las redes sociales, se la lleva de macho, se la lleva de hombrecito, pero cuando te lo encuentras en persona, yo una vez me lo encontré en el restaurante de un hotel capitalino, y cuando me lo encontré salió huyendo, casi que por la cocina, creo que salió, para no tener que pasar enfrente de mi persona. Pero no era porque lo ibas a golpear o algo por el estilo, o sea... No, yo no perdería mi tiempo ni dañaría mis puños golpeando a una lacra de persona como Walter. Además, ¿o lo ibas a enfrentar verbalmente? Además que para que estuviera reñido, digamos, un enfrentamiento con él, tendría que amarrarme las dos manos y un pie para que esté reñido. No, yo creo que eso demuestra no solo la poca hombría y masculinidad de Walter Araujo, sino también los problemas que él tiene. Ojalá que él repare en esos problemas, o que la gente cercana a él, sus familiares, lo sometan a una especie de rehabilitación para que él pueda convertirse en una persona normal, ¿verdad? Porque sí creo que va en detrimento del Tribunal Supremo Electoral el haber tenido durante estos 5 años a una persona que haya desarrollado la conducta que ha desarrollado Walter Araujo, aparte de la conducta de corrupción, ¿verdad? Aparte de eso de los viajes que salieron a España pagados con el Tribunal Supremo Electoral en primera clase, con viáticos del Tribunal Supremo Electoral, lo que salió de su esposa, que también tenía una plaza fantasma en el Tribunal Supremo Electoral de $3.547. Ese tipo de cosas, creo que esas prácticas corruptas no es lo que la ciudadanía quiere ver. Entonces yo no le tengo odio, le tengo lástima a Walter. Pero ese es un caso particular contigo. En el caso de Jorge Velado, ¿qué es lo que pasa? Bueno, él de manera pasó insultando a Jorge Velado. Cuando Jorge lo vio en la toma de posesión, él, por supuesto, se queda callado y se acobarda. Pero luego que ya no estaba en presencia de Jorge Velado, empieza a escribir y a tuitear otra vez en contra de Jorge Velado. Entonces es una persona donde ahí destaca su poca hombría, su poca masculinidad, y que es una persona que se escuda ahí en las redes sociales con los troles que él maneja y todo, donde pasa insultando, pasa incluso amenazando gente. A un periodista, director del diario El Mundo, lo amenazó claramente. Lamentablemente no ha hecho nada la Fiscalía General de la República en ese caso, pero es parte de esta conducta que va en detrimento de las instituciones del país, y que tuvo como resultado ese retroceso en materia electoral que tuvo el país, con un Tribunal Supremo Electoral totalmente viciado, totalmente parcializado, y que vino a empañar las elecciones pasadas. Ahora, pero en este caso particular no hay nada que hacer, ¿eh? Tampoco Walter pertenece al Partido Arena, o sea... No, gracias a Dios él no pertenece a nuestro partido, él pertenece al bloque del FMLN. No sé si directamente estará afiliado al FMLN ya, o será parte de Gana, o no sé en cuál, pero como a veces el FMLN y Gana son lo mismo, no sé en cuál de los dos partidos milita actualmente Walter Araujo. Este caso no trasciende a los tribunales, ¿no? Mire, yo no sé si perder el tiempo. Creo que alguien que me merece tan poca importancia como Walter Araujo no amerita ni siquiera perder el tiempo en pagar un abogado, en acudir a los tribunales. Sinceramente, creo que es alguien que ahora que deje su puesto en el Tribunal Supremo Electoral, no sé si lo va a mantener Alba, no sé si algún compromiso que logró en el tema de las elecciones,
No sé a qué se va a dedicar. Y la verdad ni me interesa, pues creo que es un personaje aborrecible y triste que no debería ser noticia. Bueno, se nos ha terminado el tiempo. Gracias, Ernesto, por compartir con nosotros. Okay, William, muy amable. Un gusto. Bueno, terminamos de esta forma la entrevista en línea. Agradecemos a ustedes que nos acompañaron. Mañana, 6:45 de la mañana, tendremos, como siempre, el noticiero de la prensa gráfica. A las 7 en punto, la entrevista en línea. Estará con nosotros en nuestros estudios Hugo Martínez, ministro de Relaciones Exteriores de nuestro país. Nos vemos entonces. Buenos días, bienvenidos a la entrevista en línea. Gracias a usted que nos acompaña en este lunes 2 de junio de 2014. Estamos transmitiendo en tiempo real desde la sala de redacción de la prensa gráfica. Les recuerdo a ustedes que vamos a hacer esta mañana justamente un análisis, una revisión, si usted le quiere, una reflexión en torno a lo que ha ocurrido el pasado fin de semana, y es la toma de posesión del presidente Salvador Sánchez Serén. Ayer fue este acto importante de investidura y ha habido un discurso, un planteamiento. Vamos a conversar sobre este tema. Hablaremos con nuestro invitado desde luego sobre el papel que jugará el partido que representa en adelante o el que va a continuar desarrollando en adelante frente a 5 años más del FMLN en el ejercicio del poder. Tenemos mucho de qué conversar. Está con nosotros en nuestros estudios Ernesto Mason. Él es el vicepresidente de ideología del partido de oposición Alianza Republicana Nacionalista Arena. Neto, es un gusto, bienvenido. Buenos días, William. Un saludo a todos los televidentes de la entrevista en línea de la prensa gráfica. Un gusto estar acá. Perfecto. Bueno, para comenzar, Ernesto, ¿sí estuviste en la toma de posesión o no? No pude estar porque no fui invitado. De parte del partido invitaron a nuestros diputados, alcaldes, invitaron al presidente del partido y luego el resto de los miembros del Consejo Ejecutivo Nacional no nos invitaron. No sé si habrá sido una falla de protocolo o habrá sido alguna petición especial del presidente saliente. Únicamente el presidente del COENA sí estuvo, Jorge Velado. Sí. Bueno, entonces el discurso, porque sí me interesa que conversemos un poco sobre el planteamiento que se escuchó ayer en el discurso de un poco más de 40 minutos de Salvador Sánchez Serén, y entonces como todos nosotros, por la radio, por la televisión. Sí, mira, fue un discurso muy diferente a lo que estábamos acostumbrados a oír del presidente saliente. Creo que fue un discurso de unidad, de concertación, un discurso de tolerancia, un discurso llamando a la necesidad del diálogo, del entendimiento, de lograr acuerdos para sacar adelante el país. Eso lo veo muy positivo. Un discurso, aunque tuvo una parte partidaria, creo que no abusó de hacer un discurso partidario, y aunque tuvo un reconocimiento completamente desmerecido al presidente saliente, creo que fue un discurso que en ningún momento llamó al odio, llamó a la división, llamó a la confrontación, sino todo lo contrario, llamó al entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, económicas y sociales del país, y eso lo veo muy positivo. Eso es lo que el país necesita escuchar para generar ese clima de confianza que es tan necesario para El Salvador, para que salgamos de este estancamiento en el que nos encontramos y en que nos hemos encontrado en los últimos 7 años. El país necesita de lograr acuerdos y no de un gobierno que imponga sus decisiones mediante el transfugismo, mediante la compra de voluntades, sino de un gobierno que busque a la principal fuerza política de oposición para lograr acuerdos y lograr entendimientos para la solución a los grandes problemas del país. De ahí, por otro lado, siento que no hubo mucho contenido concreto en cuanto a propuestas. Me llama la atención que se menciona muy poco el tema de la inseguridad que vive el país. Sí dice el profesor Sánchez Serén que él estará al frente de la inseguridad, pero que no dice qué hará con respecto a las maras. Ahora bien, Ernesto, perdón, algunos sugieren de que no necesariamente en un discurso como este se puede esperar tantas cosas, pero ¿crees tú que sí había que delinear un poco más por dónde es que va a caminar? Yo creo que sí, porque en otros casos lo hizo. Por ejemplo, veo con muy buenos ojos que he hablado del pacto por el café.
en la reunión que tuvimos la semana pasada con el presidente electo y con miembros de su círculo cercano y miembros del partido Arena, le planteé oportunidades de reinserción, pero también dotando de recursos a la Policía Nacional Civil y a las fuerzas de seguridad para el combate efectivo a la delincuencia. Eso es lo que esperábamos oír muchos en el tema de la inseguridad. Pero como te digo, en general siento que fue un muy buen discurso, siento que fue muy bien asesorado el profesor Sánchez Serén, y creo que es el tipo de discurso conciliatorio, de tolerancia y de entendimiento que el país necesita oír para generar esa confianza. Habrá que ver si cumple, y vamos a estar pendientes de si se pasa de la palabra al hecho. Eso es lo que esperaríamos. Luego, lo positivo del discurso, lastimosamente, fue empañado por el señor Sigfrido Reyes, quien al leer la agenda de la próxima semana en la Asamblea Legislativa hace alusión a los diferentes procesos de persecución política que está siguiendo la Asamblea Legislativa, que creo que para que exista el clima de entendimiento, de confianza y de diálogo que el país necesita, deberían de empezar por desactivar esos elementos de persecución política que lamentablemente se dieron en el gobierno de Funes. Eso se le ha dicho también en privado al presidente Salvador Sánchez Serén, y esperemos que cumpla. Ha mandado mensajes en ese sentido, y esperaríamos pues que dé muestras de que el diálogo será sincero y que quitará elementos que minan el diálogo, como son esta persecución política que se da de manera injustificada. Y cada yo de que un acuerdo fácil de hacer para un sector tan importante para el país, un sector estratégico tanto en materia económica, social como medioambiental, es el café, y que la propuesta de Norman Quijano y la propuesta de él y los compromisos adquiridos durante la campaña eran muy similares, y que era algo fácil de lograr consenso y de empezar a dar muestras de confianza de que será un gobierno dialogante, un gobierno concertador y un gobierno que empiece a enfrentar los problemas del país. Entonces, tal cual él se refirió al tema del café, ¿esperabas que, por ejemplo, él hiciera más referencia al tema de la seguridad pública? Hay dos temas centrales que están presentes ahí en los sondeos de opinión pública, en la expresión diaria de la gente en el bus, en la calle, en cualquier lado, y es el tema de la situación de la inseguridad que vive el país y el tema de la economía. En el caso de la seguridad pública, ¿esperabas más énfasis sobre eso? Esperaba más en el tema de la seguridad pública, porque es el principal problema que viven los salvadoreños y que también afecta el problema económico. O sea, mucho empleo no se genera, mucha inversión no se da debido al grave problema de inseguridad que vive el país. Y siento que el gobierno saliente sentó un precedente nefasto de pactar con los grupos criminales. Creo que la población esperaría ver, bueno, este nuevo gobierno va a continuar alguna especie de pacto con los líderes de las pandillas, se va a dejar chantajear por las pandillas, o va a enfrentar el problema de la inseguridad de manera integral, apostándole a la prevención del delito, dando por